La política de consolidación de la seguridad democrática fue la política de defensa nacional establecida por el Ministerio de Defensa para el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del año 2006 al año 2010, en la cual varias personalidades de nivel nacional como Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa Nacional para la época, Juan Carlos Pinzón, viceministro para la Estrategia y Planeación y posterior ministro de Defensa, Sergio Jaramillo Caro, viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del momento, quien hoy en día es embajador en los Países Bajos. De igual manera, militares con alta recordación que conformaban la cúpula militar del 2006, como el general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional, y el general Óscar Naranjo, director general de la Policía Nacional y quien fuese posteriormente vicepresidente de Colombia, entre otros. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario, Desarrollo para Todos, el Ministerio de Defensa Nacional elaboró el documento de políticas de consolidación de la seguridad democrática, determinando los objetivos estratégicos prioritarios hacia los cuales se debían enfocar todos los esfuerzos de cada una de las instituciones del sector defensa. El objetivo fundamental del gobierno del expresidente Uribe fue avanzar hacia una Colombia más segura, libre de amenazas que atentaran contra la seguridad de los ciudadanos y a través de esa seguridad estatal promover el desarrollo económico y social de los colombianos. Se puede decir que esta política es la fase 2 de la política de defensa y seguridad democrática, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública en el 2002. En la cual el objetivo primordial fue la recuperación del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, particularmente aquel afectado por la actividad de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Esa primera etapa fue de muchos logros en materia de seguridad. Los resultados fueron contundentes y la percepción de seguridad de los colombianos había mejorado ostensiblemente, y con ella la confianza inversionista y el progreso social. Para dar cifras porcentuales de algunos indicadores de seguridad o datos que se encuentran en la política, referencian que entre el año 2002 y 2006 se redujeron el número de homicidios en un 40%, el número de secuestros extorsivos en un 83%, el número de víctimas en homicidios colectivos en un 72%, los atentados terroristas en un 61% y los secuestros en retenes ilegales en un 99%. La seguridad es dinámica. Los factores, amenazas, actores, riesgos y peligros cambian o se reinventan para lograr su objetivo, haciendo necesario que la estrategia se replantee de diferente manera, con enfoque diferente en temas como contrainsurgencia, antinarcóticos, seguridad urbana, movilidad militar, inteligencia militar, apoyo judicial a los procesos. El objetivo inicial de llegar con la fuerza pública al territorio nacional se había cumplido de gran manera con la primera política de seguridad democrática, pero el análisis riguroso evidenció que se debía llegar con la institucionalidad para consolidar los territorios y la fuerza pública a través de la acción integral, también llegar a sectores deprimidos de Colombia. Esa política de consolidación de la seguridad democrática se diseñó en 5 objetivos estratégicos y a través de 28 planes, programas e iniciativas, liderados por gerentes ejecutores, con seguimiento y control de resultados. En este espacio académico haremos un análisis de la política partiendo del problema, los criterios de decisión, alternativas de solución, marco normativo, actores y repertorio de acción, modelo de implementación. Se evaluará el impacto y detallaremos unas conclusiones. Soy Mauricio Rojas Ospina, agradezco su atención y le doy el paso a mi compañera Diana Caballero. Diana, adelante. Toda política pública es un conjunto de conceptos, decisiones, programas y acciones con sentido deliberado y específico, cuyo avance y proceso debe examinarse en forma permanente. Una política consiste tanto en las directrices que guían la actuación del Estado como en el proceso concreto de implementación de las medidas contempladas. No se trata solo de lo que un gobierno quiere y decide hacer. Una política pública es también lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales más allá de sus intenciones.
En las sociedades modernas resulta claro que la seguridad, más que un fin en sí misma, es la base sobre la cual se puede construir un porvenir de progreso y de justicia social. Estos propósitos se plasmaron claramente durante el periodo 2002-2006, en lo que se conoció como Política de Defensa y Seguridad Democrática, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública. El objetivo fundamental de dicha política fue la recuperación del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, particularmente en aquellos municipios afectados por la actividad de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Al término de la primera administración, los resultados fueron decisivos. La percepción de la seguridad en los colombianos había cambiado, el panorama internacional en materia económica era alentador y el desarrollo económico, político y social era el inicio de un nuevo país. En el año 2006, al iniciarse el segundo mandato del reelegido presidente Álvaro Uribe Vélez, se planteó una estrategia para reforzar y estabilizar los avances obtenidos en el periodo anterior en materia de seguridad, denominada Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. En lo fundamental, dicha estrategia es una continuidad de la Política de Seguridad Democrática como proyecto global y articulado que en la práctica constituye un agregado de políticas, unas más viables y definidas que otras. Este agregado contó con un total de 7 estrategias que articulaban a su vez diversos programas y objetivos. La política de consolidación de seguridad democrática se esboza en 5 grandes líneas de acción. Primero, acciones para enfrentar las amenazas de la ciudadanía, acciones para garantizar la sostenibilidad de la política, reformas estructurales para modernizar la fuerza pública, acciones para mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y quinto, acciones para fortalecer la relación con la comunidad. Dichas líneas se expresan a su vez en 28 planes y programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, al iniciar el segundo periodo de 2006, como ocurre en todo proceso dinámico, muchas cosas habían cambiado. Las diferentes amenazas se comenzaban a adaptar a las nuevas circunstancias y se hacía necesario continuar con otros énfasis y bajo distintos parámetros. Por ejemplo, con la desmovilización de los grupos ilegales de autodefensa y el inicio de la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz. Terminó el fenómeno del paramilitarismo en el país. No obstante, surtida la desmovilización de sus líderes y cerca de 32.000 de sus integrantes, surgieron en algunas de sus antiguas zonas de influencias bandas criminales al servicio del narcotráfico, contra las cuales se requería una nueva estrategia. Las FARC, por su parte, se rindieron a la evidencia de que no podían desarrollar una guerra de movimientos y fueron forzadas a retroceder a la base de la guerra de guerrillas, con emboscadas esporádicas, rápidas huidas y acciones terroristas. Los narcotraficantes también se transformaron para adaptarse a la ambiciosa estrategia antinarcóticos del gobierno y la fuerza pública, y pasaron de sembrar grandes extensiones de cultivos ilícitos a pequeñas parcelas en sitios de difícil acceso, camufladas con cultivos ilegales. En suma, después de 4 años, la política de defensa y seguridad democrática requería un ajuste para adaptarse al nuevo escenario estratégico y para pasar, además del objetivo inicial del control territorial por la fuerza pública, al de la recuperación social del territorio mediante la acción integral del Estado. El resultado de este ajuste es la política de consolidación de la seguridad democrática, la cual se fue implementando desde el comienzo del segundo periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero después de toda la implementación de esta estrategia de seguridad y con el fin de fortalecer no solo al Estado, sino a sus instituciones, se da la consolidación de la política en toda su dimensión, lo que exige, además de la presencia de la fuerza pública, la llegada del Estado en todas sus expresiones, a través de sus diversas entidades y agencias. Se trata de garantizar el retorno de la institucionalidad que termine definitivamente con el aislamiento al que la violencia había condenado a muchas zonas del país. Continuando con nuestro análisis, damos paso a los criterios de decisión. La política de seguridad democrática sirvió para que el Estado recuperara y estableciera un amplio control territorial
representado principalmente en control militar y policial del área, siguiendo la misma línea de la política anterior, pero con nuevos retos y nuevas amenazas. La política de consolidación de la seguridad democrática, el Estado deberá pasar de la etapa de control territorial a una etapa de consolidación del control del territorio. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de la población constituyen el eje fundamental de este esfuerzo, y para ello fue de vital importancia el cumplimiento de 4 objetivos importantes. Primero, incrementar la movilidad, mejorar la inteligencia, mantener las capacidades estratégicas mínimas, aumento del pie de fuerza, los cuales dependen de la viabilidad técnica, financiera, económica, administrativa, así como de un marco de eficiencia, efectividad, suficiencia y equidad para su correcta implementación. En esta línea, la viabilidad técnica se refería a la continuidad en la política de seguridad democrática, que permitió la viabilidad técnica de la política de consolidación de la seguridad democrática. Variables como estadísticas oficiales, resultados e impactos registrados frente a la opinión pública, estado actual de la guerra contra los grupos insurgentes, el combate contra el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, la estrategia contra las drogas, la situación con respecto a los derechos humanos y los costos e inversiones ya estaban definidos inicialmente, lo que permitió prolongarla, teniendo de por medio algunos ajustes relacionados con las nuevas dinámicas de la seguridad. La viabilidad económica y financiera, por medio del COMPES 3460 de 2007, de allí se dan los lineamientos y viabilidad económica para la ejecución de la política de consolidación de seguridad democrática. Se diseñó un esquema financiero basado básicamente en la programación de vigencias futuras para cubrir las necesidades en materia de seguridad del cuatrienio, para cada uno de los proyectos planteados con recursos ordinarios y adicionales. Se programó un flujo de recursos en varias vigencias, los cuales necesariamente debieron ser respaldados por las vigencias futuras. En cuanto a la viabilidad administrativa, la coordinación interagencial civil, militar y policial, así como el fortalecimiento de las instituciones y del orden jurídico, merecían la presencia integral de la institucionalidad estatal, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación efectiva de la sociedad civil. La consolidación de la seguridad democrática dependerá en este sentido de la efectiva coordinación de la fuerza pública con las demás instituciones del Estado, en especial las encargadas de la acción social y de la administración de justicia. En esta medida, la fuerza pública desarrollará los protocolos y principios doctrinarios que aseguren una adecuada coordinación. Para cumplir con este objetivo, la doctrina de acción integral se constituyó en la principal herramienta para establecer principios y protocolos de coordinación operacional entre el esfuerzo militar y el social. La viabilidad política, por su parte, se enmarca en 5 grandes líneas de acción: acciones para enfrentar las amenazas a la ciudadanía, acciones para garantizar la sostenibilidad de la política, reformas estructurales para modernizar la fuerza pública, acciones para mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos y acciones para fortalecer la relación con la comunidad. Dichas líneas se expresan a su vez en 28 planes y programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Siguiendo con nuestro análisis de la política de consolidación de la seguridad democrática, doy paso a Jason Bermúdez, quien nos analizará las alternativas de solución y el marco normativo que hicieron posible la implementación de esta línea de política. Muchas gracias, Diana. Para la continuación de esta exposición en la política de consolidación de la seguridad democrática, es importante identificar unas alternativas de solución, así como un marco normativo, a través de unos actores y a través de unos repertorios de acción. Para eso es necesario realizar una contextualización de la época en donde el país se encontraba en medio de una crisis propiciada por los ataques de los diferentes grupos al margen de la ley. Por un lado, encontramos a los grupos subversivos de las FARC y el ELN, intervinientes de un fuerte poder de acción e injerencia en diferentes territorios a nivel nacional. De igual manera, lo ejercían
las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. La coyuntura política que se vivía en el gobierno del presidente Pastrana en el año 1998-2002 se desenvuelve con un fallido proceso de paz con la guerrilla de las FARC, en donde una de las condiciones para que ese proceso se pudiera consolidar fue crear una zona de distensión. Esto fue otorgarles un pedazo del territorio nacional que les permitió tomar una mayor fuerza e impunidad que logró consolidar a este grupo guerrillero. Según manifiesta Ávila, en el año 2019, el ejército se consolidó entre 1994 y 1998 como un actor más de violencia al perder parcialmente su rol protagónico como encargado del monopolio del uso de la fuerza. Para eso se necesitaba consolidar un fuerte proceso que se lograra a través de una reducción del accionar delincuencial de las guerrillas y de las autodefensas. Para el año 1999 se lleva a cabo una consolidación de las fuerzas militares, denominada la Nueva Estrategia Militar, que se desarrollada con la llegada del presidente Álvaro Uribe en el año 2002-2006 a través de un Plan Nacional de Desarrollo basado en una política hacia un Estado comunitario, expone a través de un pilar fundamental que es brindar seguridad democrática. Es importante contextualizar ese sustento criminal que se le daban a estos grupos ilegales, se daban a través de secuestros, de extorsiones, de voladura de oleoductos, de torres de energía, a través del narcotráfico, entre otros delitos conexos que lograban que estos grupos se desarrollaran y se financiaran. De acuerdo a este contexto, las alternativas de solución se medían a través de una implementación de una nueva política pública presentada a través de un Plan Nacional de Desarrollo, basado en objetivos de seguridad democrática. Ese resultado del proceso fallido de paz logró un impulso y un fortalecimiento de las FARC y de estos grupos al margen de la ley, ELN, Autodefensas Unidas, que llevó a que se utilizara un fortalecimiento de la fuerza pública, que lograra responder a esas necesidades que atravesaba el Estado colombiano para poder recuperar esa autoridad con un criterio de legitimidad, con un criterio de legalidad y de gobernabilidad. Una vez se fortalece esa primera parte de la política del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se buscó su consolidación, por lo que ese momento coyuntural colombiano, a través de un acto legislativo, permitió la reelección presidencial, logrando una consolidación y continuación de un Plan Nacional de Desarrollo, esta vez denominado Estado Comunitario, Desarrollo para Todos, en donde su eje principal y fundamental se daba a través de la participación ciudadana, a través de 5 principios fundamentales. El eje fundamental, la seguridad democrática, entendido como un desafío por la inseguridad que se seguía presentando internamente. Esta política se diseñó como un instrumento para la defensa de la democracia a través de una política de recuperación de las libertades públicas, a través de un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado, como un ejercicio legítimo del derecho a la defensa. A través de otras líneas de acción, se respetó las libertades públicas, se trabajó en la construcción de una cohesión social, de transparencia, de un respeto a la independencia de las instituciones del Estado. Para establecer ese marco normativo, vamos a remitirnos a la Constitución Política de 1991 como una herramienta jurídica, la más importante, que buscó impulsar una fuerza vinculante a través de ese poder constitucional, a través de esos diversos mecanismos creados para la consolidación del Estado Social de Derecho, los fines esenciales del Estado, la construcción de la paz como un valor fundamental. Por otro lado encontramos el Plan Nacional de Desarrollo, Estado Comunitario, Desarrollo para Todos, a través de la Ley 1151 del 2007. Por otro lado tenemos el COMPES, un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, desarrollada a través del número 3460 del 2007, como una política de consolidación de la seguridad democrática, fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y de seguridad. Adicionalmente, encontramos el Plan Patriota. Dentro de los actores que nosotros reconocemos para esa consolidación de la política de seguridad democrática, encontramos el Estado y la sociedad civil, representados a través
del poder legislativo, ejecutivo y judicial, los órganos de control, el generador de esa política pública, el ejecutivo con el presidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, demás ministros del ramo, directores de los departamentos administrativos, entre ellos el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el comandante de las fuerzas militares, ejército, fuerza aérea, la armada, la policía, el apoyo de la comunidad internacional, principalmente enfocado en esa cooperación entre Estados y los Estados Unidos. Por otro lado se encuentran actores, grupos armados al margen de la ley, calificados como grupos terroristas y demás grupos al margen de la ley. Como repertorio de acción se destacan las diferentes estrategias empleadas a través de los mecanismos jurídicos de acuerdo a las actividades operacionales de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, trabajando armónicamente en los objetivos trazados en esa consolidación de la política de seguridad democrática. La política de consolidación de la seguridad democrática en Colombia se planteó como una estrategia de continuación de la política de seguridad democrática, la cual pretende robustecer las definiciones de los postulados iniciales. El modelo de implementación de esta política se hizo mediante 28 estrategias, las cuales fueron agrupadas en 5 líneas de acción a saber: acciones para enfrentar las amenazas a la ciudadanía, acciones para garantizar la sostenibilidad de la política, reformas estructurales para modernizar la fuerza pública, acciones para mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, acciones para fortalecer la relación con la comunidad. A continuación, vamos a analizar cada uno de los programas desarrollados por cada línea de acción. En primer lugar, encontramos las 10 estrategias para enfrentar las amenazas a la ciudadanía, las cuales se estructuran sobre esfuerzos militares, policiales, sociales y políticos, así como la coordinación interagencial. Plan de consolidación del control territorial, de gran importancia, ya que se entenderá la consolidación del control territorial como el escenario en el que la seguridad provista por la fuerza pública garantiza que el Estado pueda hacer prevalecer el orden jurídico y permite que todas las instituciones funcionen de manera libre y permanente, de tal forma que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. En esta se alinean los esfuerzos militares y policiales, sociales y antinarcóticos, y se ejecuta en 3 fases así. Control. En esta fase se pretende desarticular y neutralizar las organizaciones criminales y romper las redes e infraestructura del narcotráfico. Estabilización. En las zonas donde ya hay control por parte de la fuerza pública, se buscan iniciativas para el proceso de recuperación institucional, además de satisfacer las necesidades básicas e inmediatas de la población. Se busca mantener el orden, la seguridad y la convivencia. Consolidación. En las zonas previamente estabilizadas, se buscará ejercer la plena autoridad del Estado y aumentar el bienestar de la población, garantizando la prestación efectiva de los servicios esenciales como la educación, la salud, la justicia, las obras de infraestructura, la recreación. De estas se desprenden plan de lucha contra el narcotráfico, plan de seguridad en zonas de desmovilización, plan de fronteras, nuevo plan de guerra, plan para fortalecer la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la movilidad, la inteligencia y el pie de fuerza, plan contra el secuestro y la extorsión, plan para la desmovilización, plan para mantener estrategias mínimas. Estas estrategias siguen encadenadas con 3 estrategias para garantizar la sostenibilidad de la política: inversión en seguridad, ley de seguridad y defensa, iniciativa para reformar y fortalecer la inteligencia. Ahora analizamos las 9 estrategias que buscaban la reforma estructural al interior de la fuerza pública, cuyos pilares principales eran el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza militar y policial, mejorar los procesos de instrucción y capacitación práctica en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y optimizar la justicia penal militar. Programas de educación y formación de las fuerzas militares, programa de bienestar de la fuerza pública, plan de coordinación y definición de roles de la fuerza pública, creación de un centro de estudios estratégicos, programa de ciencia y tecnología,
Creación de la Oficina de Veteranos, reforma de la justicia penal militar, plan de acción en derechos humanos, firmeza en el uso de las facultades. En esta parte vemos las 3 estrategias realizadas para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, cuyo principal logro era disminuir los índices de corrupción presentados en el manejo de los recursos asignados a la seguridad y defensa. Plan para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Programa de mejoramiento gerencial del sector. Programa de estandarización de los bienes en las compras del sector. Por último, vemos las 3 estrategias realizadas para fortalecer la relación con la comunidad, que buscan establecer lazos estrechos con las personas a lo largo del territorio nacional, que conllevan a la cooperación y apoyo. Programa de acercamiento con la comunidad, acción integral, estrategia hacia la comunidad internacional. Cada uno de estos programas contaba con un gerente o coordinador, quien era el responsable de la planeación, ejecución, permanente orientación y evaluación de cada uno. Luego de implementar este modelo con las estrategias anteriormente expuestas, el impacto de la política de consolidación de la seguridad democrática se evidencia en los siguientes resultados. Ante todo, es importante resaltar que el Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática permitió la estabilización de la seguridad nacional. En el ámbito de los delitos contra la vida y la integridad personal, se destaca la tendencia decreciente en todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana, especialmente los relacionados con hurtos y secuestros. La presencia policial en todos los municipios del país erradicó la toma de poblaciones por parte de grupos armados ilegales. Permitió una mayor movilidad vehicular sin el riesgo de secuestros en retenes ilegales, más conocidos como pescas milagrosas. También se redujo el número de actos terroristas contra oleoductos y el robo de combustibles. Respecto al progreso económico y social de la seguridad democrática, se evidenció una mejoría en la economía nacional. En relación con el fortalecimiento de la fuerza pública, podemos observar cómo aumentó el pie de fuerza pública total. En cuanto al presupuesto de la política de seguridad y defensa, podemos observar cómo se incrementa el presupuesto de las fuerzas militares y del sector defensa durante los periodos de la implementación de la política de consolidación de la seguridad democrática. También debemos mencionar los impactos negativos. De acuerdo con la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, en 24 departamentos del país la tasa de desplazados superó las estadísticas de años anteriores. Departamentos como Antioquia registraron un incremento neto del 105% en los primeros 6 meses del año 2008 con relación al mismo lapso de tiempo en el año 2007. Ocurrieron más de 66 desplazamientos masivos y Bogotá recibió un 74% más de desplazados. Aunque se fumigaron los cultivos en forma masiva, se incrementó la erradicación manual, se extraditaron varios capos, el negocio del narcotráfico siguió arrojando rentabilidades exorbitantes, lo que hizo que continuara la violencia en el territorio nacional, financiado por esta renta ilícita. Doy la palabra a nuestro compañero Mauricio Rojas para que nos presente las conclusiones de este informe. Hemos llegado al término de este video académico, no sin antes concluir que la principal virtud de la política de consolidación de seguridad democrática consiste en que ha permitido la estabilización y el robustecimiento de una política de Estado en el tema de seguridad. Sin duda, un avance significativo en un país que tradicionalmente ha estado sujeto a los vaivenes de los cambios de un gobierno a otro. No obstante, esto que en un principio representa un avance para el Estado colombiano, implica también una desventaja al implementarse como una prolongación prácticamente automática de la política de seguridad y defensa desarrollada entre los años 2002 y 2006. La política de consolidación de la seguridad democrática no ha tenido la suficiente flexibilidad para responder a los cambios en las condiciones en las que se desarrolla el conflicto y la transformación del balance estratégico. A ello se agrega que esta continuidad se da sin duda una evaluación suficientemente objetiva y ponderada de los resultados de la primera etapa de la política,
Del mismo modo, dentro de las alternativas ya se presentan sobre la mesa decisoria, se conocía el fallido proceso de paz entre el gobierno Pastrana y la guerrilla de las FARC, lo que originó un empoderamiento táctico y territorial, además de una impunidad a través de la zona de extensión otorgada a este grupo subversivo. Se tenían alternativas orientadas a recuperar la legitimidad del Estado y fortalecerlo. De igual manera, a la fuerza pública y a la Policía Nacional, otorgando además de una estructura logística las herramientas necesarias materializadas en la constitución política en conjunto y en la formulación de un plan necesario para enfrentar, repeler y sobre todo neutralizar el gran poder de los grupos subversivos y delincuenciales que habían alcanzado en el debilitamiento al adversario, lo que era estratégicamente necesario en el territorio nacional. Se necesitaba ejercer un pudor avisorante identificando unos criterios de decisión, identificando como alternativas de solución el posicionamiento estratégico y la recuperación de los territorios, hacer y mantener la presencia del Estado, demostrando un respaldo legítimo en la sociedad civil. Hechos posibles que surgen por el planeamiento, evaluación y ejecución de las políticas públicas con un reconocimiento retrospectivo, identificación y conocimiento de los actores y una proyección prospectiva eficaz. Muchas gracias.